para conseguir a la trabajadora social, pero bueno, después nos contactamos con un profesor del año pasado y bueno, él nos pasó un contacto de una trabajadora social que es Cache, creo que es el sobrenombre, es Paula. Eh, Ah, sí, sí, la la trabajadora social. Y bueno, la del verdad que centro de no, salud. sí, fue Paula. re completo todo. Si bien ella no había participado del revuelto de Gramajo, si bien nos hizo toda una explicación bastante larga y bastante interesante. ¿La Y bueno, Chaque? Sí. ¿cómo? ¿Paula La Chaque? Sí, sí, ella. Sí, sí, sí. Y bueno, además nos contó cómo fue nos contó un día de trabajo de ella, la verdad que fue interesante todo lo que nos Nos contó. contó también la historia del centro de salud de Juan B. Justo. Sí, es Re re piola. piola la Chaque. Sí, Aparte la verdad le que re gusta bien. mucho lo que hace. Sí. Escucha, Florencia, ¿y cómo fue el poder, o sea, ya dijiste cómo llegó el contacto y cuando se lo propusieron, ¿qué dijo? ¿Les preguntó algo? No, y bueno, ella está bastante complicada con el tema de los horarios, ¿viste? Para coordinar, y aparte porque yo no vivo en Rosario, entonces para hacerlo presencial se complicó un poco, entonces bueno, yo le mandé todo por WhatsApp, las preguntas, y ella después me respondió por escrito las preguntas. Buenísimo, Sí. buenísimo. Y bueno, después con respecto al trabajo, nos costó un poco la cuestión de sistematizarlo, de armarlo un poco. Pero bueno, fuimos escuchando los audios y bueno, hicimos un desarrollo bien corto de los tres modelos de intervención, y el que más desarrollamos fue el de sistematización, que era el que, si bien era el que más pedían en el trabajo. ¿Y vos crees que ustedes pueden comenzar hablando así como nos estás contando a nosotras? A lo mejor con algo un poco más armado, pero Bueno, sí, de eso se va a tratar el examen. Si les gusta otro tema, lo pueden preparar, tienen libertad para eso. Pero nosotros con el trabajo práctico le dábamos la oportunidad, ¿sí? Somos muy buenas, de que ustedes no tengan, se saquen la timidez contando ya cómo hicieron el trabajo. Eso les va a dar más seguridad, ¿sí? sí, Que sí, encarar sí. un tema. Pero es una elección, ¿eh? Sí, sí, la verdad que sí, aparte está bueno todo el tema de los movimientos sociales, que es como un tema que no me parece tan complicado como también para después seguir hablando de ese tema. Pero bueno, sí, a lo mejor me falta un poco de orden en el desarrollo. El trabajo aparte también lo fuimos haciendo por partes. O sea, leímos todos, transcribimos todos los audios, primero hicimos una exposición con todos los audios, el texto, y después fuimos resumiendo y tratando de articular con nuestras palabras lo que queríamos explayar en el trabajo. Y ir uniendo los tres modelos de intervención, el contexto histórico, la matriz epistemológica, también para que todo quede ordenado. Perfecto, Está muy bien. bien. Así que de eso se va a tratar, ¿sí? Y después, si ustedes eso pueden ya en sus cabezas relacionarlos con los periodos que nosotros estuvimos trabajando antes, comparando esto que están diciendo de buscar la matriz epistemológica y la teoría social que lo sostiene, entonces ya queda completito, que es con Mary Richmond y el periodo tradicional y servicio social de grupo, desarrollo de la comunidad y con los reconceptualizadores. ¿Está? Claro, en unos audios ustedes explicaban esta diferencia entre el trabajo social tradicional y cómo después, a partir de qué crítica, nace la reconceptualización y ahí entraría también después el tema de sistematización. Sí. Perfecto. La sistematización no está en la reconceptualización, ¿eh? No, viene No, después. es post Está en el reconceptualización. periodo de Sí, sí, construcción democrática. Sí. sí, 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 sí.
Sí, tenemos esos dos audios hacia la reconstrucción democrática y la reconstrucción democrática de la profesora, que explica muy bien este proceso de reconceptualización, todo lo que pasó a la sistematización. Sí. Si bien es una propuesta de reconceptualizadora, ¿eh? Sí. Sí. Solo que los tiempos en que los vamos trabajando y que los ubicamos para que se trabajen, justamente le dan ese marco para que puedan comprenderse de otra manera, porque son otras las teorías que estamos trabajando ahí, ¿sí? Porque ustedes ya saben que el movimiento reconceptualizador también tuvo sus momentos, ¿no? Sí. Y tienen las teorías también que van a tratar de sostenerlo. O sea, ustedes quieren que sepamos eso. Sí. Entonces tendríamos que Cuando saber... cuando la profesora dice, bueno, articular con todos los periodos que fuimos viendo, precisamente tiene que ver con eso. La articulación, el poder distinguir un periodo de otro, tiene que ver con mínimamente poder retomar las lecturas que se hicieron en cada uno de los periodos, las lecturas más fundamentales, ¿no? Sí, perfecto. Una pregunta, capaz muy tonta, pero para ya tenerlo bien articulado. También, o sea, también lo tendríamos que relacionar con lo que es el desarrollismo. Sí, porque dije desarrollo de la comunidad. Sí. A ver, otra, Fiorella, ¿pensás rendir? ¿Por qué? Ah, ¿Del trabajo práctico? Bueno, igual, no, igual está aprobado con 6 hojas, no te hagas problema. Ahora, sí te vamos a hacer si es necesario, hacemos una devolución donde diga si era necesario o está muy completo o hubo cosas con las que no era necesario que vos pusieras. Pero si no, ¿vos qué decís? ¿Que quedó 6 hojas con la desgrabación? Ah, un libro. Bueno. Bueno, tenemos Bueno. material para rato. Fiorella, ¿y a qué hiciste la y, entrevista? y entonces, ¿las 6 hojas a qué se refieren? Ah, a todo el contexto. Sí, o sea, nosotros no la pedíamos, pero si a vos te sirvió, porque también te va a servir para estudiar después la materia, te va a venir bien. Pero no es lo que pedíamos, ¿no? Está. Pero bueno, te va a venir bien. A vos te va a servir. Morgan Sí. y Quirós. Esa es Silvana. Silvana lo conoce al pie de la... No, pero a ver, contanos. A mí me dice, Saibene, puedo arrancar, pero... Dale, a ver Ahora, qué dice ahí sí. Morgan Quiroz.
social. Exacto. A las clases, la clase social. De las clases. Pero no sé si habla de la alta ahí. Habla Habla de de... la clase. Bien. Sí, pero en la clase de los sectores con los que trabaja el trabajador social. Sí, articular. Claro, en todo caso no sería la clase alta. En ese momento, sobre todo y con mucho énfasis, le eran los sectores populares, ¿sí? O sea que había que articularlo, pensarlo, reflexionar la práctica del trabajo social o la práctica en la comunidad o con estos grupos con la idea o con que estaba como de base, digamos, siempre estamos hablando de la misma matriz epistemológica del materialismo dialéctico, ¿no? Desde la lectura latinoamericana. Todavía venía así una fuerte impronta de lo que la reconceptualización planteaba en esos términos. Por eso había mucho ruido había o mucha discusión, como la sigue habiendo, nada más que ahora nos hacemos los superados, pero había en relación a la teoría y a la práctica. Y no solo por la diferenciación de eso, sino que el miedo siempre que desde la práctica automáticamente se haga teoría, ¿sí? Ese es como un gran miedo que nos persigue a los Sí. trabajadores sociales, que por el hecho de hacer Ahí el práctica, miedo, sí, ahí el miedo sería de hacer teoría a partir de uno y no de la clase, claro, articulando con la clase. el énfasis está puesto que sea coherente con la clase con la que se trabaja, la clase social, ¿sí? No es tanta la No, diferencia, ¿no? Porque No, la reconceptualización pensá que el foco, el énfasis era con la clase pensándola en oposición a la clase alta, ¿sí? A lo mejor era la posición más ideológica, más epistemológica, con esa diferencia entre la matriz que había dentro del materialismo, ¿sí? Era más una oposición que si es de una tiene que anular a la otra, digamos, una forma de pensar esa oposición de distinto. Si era una, no es la otra. En cambio, igual, perdón, en la última unidad, cuando vemos la otra corriente dentro del materialismo dialéctico, se piensa más en articulación, en tensión. No quiere decir que era la idea de tomar el Estado. La toma el proletariado, fuera la burguesía. La toma la burguesía, fuera el proletariado. La idea de un Estado, que lo plantea Gramsci, es ampliado, en donde se van a articular, a veces uno, a veces otro, a veces más o menos, a veces un poco más, ¿sí? Esa es un poco la diferencia, era más radical la oposición. Y va a ser una ¿sí? lucha de fuerza, va a ser una lucha. Bien. Va a ser una correlación de fuerza. Fiorella, primero termina el párrafo. ¿El párrafo termina con eso que vos decís? Terminalo al párrafo. Léelo y yo después te voy a decir dos cosas, sí. Clarísimo ahí, ¿sí? Viste que te está diciendo y te lo está explicando además. Te pone hasta un El del ejemplo. párrafo. Sí. Lo que nosotros sí creemos que puede haber algún inconveniente es con esto que nosotros les decimos de los dos periodos que nosotras estamos trabajando. Trabajamos la reconceptualización y después trabajamos este periodo de posreconceptualización con mucha historia para Latinoamérica en el medio.
En algunos países se dio como una continuidad y en el nuestro se dio con fuerte ruptura por la dictadura militar, ¿sí? Ahora bien, por eso lo contextualizamos. ¿Por qué? Porque tanto educación popular como la investigación-acción, como la sistematización de la práctica, son propuestas reconceptualizadoras, que no las estamos trabajando en el periodo de la reconceptualización, porque en el periodo de la reconceptualización tuvieron mucho auge la experiencia de Minas Gerais, como lo de Boris Lima, y tuvo que ver con eso. Ahora bien, como hubo continuidad en Latinoamérica en general, Colombia, Perú y demás, hubo una continuidad, con la creación del CELAT se trabajaron y se trató de visibilizar las propuestas reconceptualizadoras y las experiencias reconceptualizadoras, ¿sí? Ahí ellos empezaron a diferenciarse con Brasil, que es donde quedó lo de la escuela de Minas Gerais. Pero cuando nos empiezan a mostrar, ¿sí?, a través de lo del CELAT y a través de lo que se publica, propuestas de sistematización, ¿sí?, lo que hacemos nosotros desde la cátedra es trabajarlas desde un periodo diferente al de la reconceptualización, que es el de construcción democrática, ¿sí?, solo para poder hacerlo desde las instituciones, porque no son propuestas que surgen del trabajo institucional. Ustedes recuerden que se habían ido los trabajadores sociales reconceptualizadores de las instituciones. Ahora hay una vuelta para lograr, ¿sí?, para lograr proyectos participativos. ¿Y cómo lograr esta participación? A través de estas propuestas y entendiendo ese punto de partida diferente del que era antes, como una práctica que conlleva teoría. Ahora bien, nosotros estamos tratando de que ustedes analicen sistematización, que de los tres, educación popular, investigación, acción, la de sistematización es la que más dudas nos pone, porque como la proponen como método de conocimiento, con un supuesto muy fuerte, que es el que el saber está en los sectores populares, ¿sí?, y que nosotros seguimos aplacando nuestros conocimientos, sino que tenemos que tomar de los sectores populares su saber para poder sistematizar junto con ellos, pero desdibuja la reflexión de quien investiga o de quien es el profesional. Entonces es la más interesante para trabajar, porque de hecho hoy hay una vuelta y una recuperación de esa manera de conocer y de intervenir sobre todo. Pero nosotros no la proponemos como investigación ni como producción de conocimiento. La estamos poniendo en esa unidad como propuestas de intervención, ¿sí? Quiere decir, ¿sí?, que en esta reflexión que dice Morgan y Quirós con los sectores para ver cómo logran acceder a la alimentación o a los comedores y demás, tiene que ser para reflexionar sobre cómo modificar esa situación y lograr que tengan ese acceso. ¿Está? No como producción de conocimiento. Bien, es difícil, pero queremos que vean eso. Y dice propuestas alternativas y superadoras de intervención. Igual, sí, pero está bien y gracias, porque igual queda mucho todavía por seguir viendo, porque también en ese párrafo es para discutir mucho lo que dice también Morgan y Quirós, porque no es solo eso, ¿sí? En la intervención uno no solo
trata de articular con la clase, no es siempre es mucho más complejo, pero para ver la complejidad tienen el año que viene. Sí. Tal vez. Dayana, Chambreto. Hola, ¿qué tal? ¿Se escucha? Dayana, sí. Sí. No, lo mío era más una consulta para saber cómo es el examen y demás, porque bueno, no creo que llegue a presentarme en esta mesa que viene, sino en diciembre recién, y estoy recién armando el tema. Quería consultarle si yo la cursé en 2019 la materia, si tenemos que presentar un trabajo, o sea, el trabajo en realidad que hicimos en ese momento, o podemos presentar un tema. Pueden presentar lo que quieran, pero ustedes empiezan a hablar, ¿sí? Ahora, puede ocurrir también, Dayana, que no quieran y que nosotros nos conectemos y digan, mire, profesora, yo prefiero que ustedes me empiecen a hacer las preguntas y nosotros empezamos a preguntar. Pero la posibilidad de elección del tema y de que tengan unos minutos, no muchos, unos minutos para hablar, es para que ustedes puedan ya ir relajándose y no que se vayan poniendo nerviosas, sino todo lo contrario, ¿sí? De todas maneras, Gaby, en 2019, ¿vos tenés el trabajo? Si va a rendir con el Sí. trabajo, yo no tengo, No, no, pero yo sí nosotros lo no tengo tenemos los igual. trabajos de No, esa no, obvio. época. Son casi Lo, 2 años. Lo no, sí, presentás obvio. como tema si querés, lo presentás como Perfecto. el tema, pero Como nosotros el tema escuchamos. puede ser. Claro. Bien, ¿no? Lo que pasa es que recién justo las chicas estaban hablando de un trabajo y digo, bueno, quizás hay que presentar ese trabajo. Sí lo tengo, claro, porque tengo todo armado por carpeta de los años del cursado, así que tengo todos los Claro. trabajos. Pero bueno, tendría que No, reverlo y demás. está No, bien, pero nosotros nosotros para no las tenemos. chicas, sí, y aún si no lo tenemos presente, nosotros la escuchamos como qué es lo que trabajaron y ahí podemos ir viendo. Pero a las chicas se los proponemos porque lo tienen más fresquito. O sea, Claro, es un paso. A vos, si te conviene, lo retomás. Y si no, elegís un tema. perfecto. Y después también consultarle, son ambas mesas de diciembre virtual, ¿verdad? Sí. Hasta ahora sí. Bien. Y nos conectamos en este mismo link. Sí. No, Va a haber creo que un se link. pone uno nuevo. No, Sí. ese lo pedimos en la facultad, Gaby. Sí. Porque va por el guaraní. Ustedes se tienen que anotar y se lo mandan por el guaraní. Perfecto, claro, entramos en el horario del examen y después, Después digamos, nos nosotros quedamos le vamos en... diciendo. Ah, perfecto, o sea, Porque no nos tenemos que quedar ahí. entran todos juntos y después nosotros anotamos cómo van a rendir, en general si son por grupo o individual, y ahí nos dividimos y ahí armamos otro link a veces, porque si son muchos grupos, hacemos 2 grupos de docentes para tomar el examen. Bien, perfecto. Bueno, lo mío era solamente saber eso, sobre el tema, porque bueno, nada, me perdí acá cuando las chicas decían lo del trabajo y capaz estaba armando el tema y no iba, o sea, me iba a servir para estudiar, pero bueno, tenía justamente ganas de usar reconceptualización, me parece que voy a ir por eso. Es así que bueno, esto último que estaban diciendo también me sirvió, pero bueno, sí, yo también hace bastante la tengo y es la primera vez que la voy a rendir, así que nada, como que bueno, tengo que armar todo desde cero, digamos. Muy bien. Las chicas hablaban de un trabajo porque están finalizando, digamos, el encuentro pedagógico de este año y había Claro. una consigna de hacer un trabajo. Entonces, en ese sentido hablaban. Perfecto, perfecto. Gracias. No, de nada. Sí. Sí, sí. 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 Ah, Sí, La, si tienen inconveniente, nos avisan. la semana que viene no habría porque está la mesa de examen, sí. Fiorella. El grupo de la mañana, con la cual estoy muy enojada con el grupo de la mañana,
¿Qué vas a que, decir, digamos, fueron los más revolucionarios, los más que exigían derechos y no los ejercieron durante todo el año, los derechos que exigían. Porque si vamos a ver todos los que se conectaron, el último día 2 personas y los últimos meses no más de 10 personas, de 65 alumnos que había. Una vergüenza. Es virtual, pueden estar en cualquier lugar de donde se encuentren, pueden estar conectándose. No se pueden conectar con la materia directamente. Está bien, bueno. La consulta hay una sola. Totalmente. Nosotros les decimos que nos pregunten y nosotros nos conectamos con esa consulta. Ahora, establecer un horario de consulta a la mañana o en otro para nosotros vernos la cara es muy injusto. Bueno, que Fiorella, No, cuando lo soliciten, Fiorella. claro, que Sí, lo soliciten los interesados, Fiorella, que se ocupen de mandar los correos. Está el correo de trabajo social y nosotros armamos en función de las necesidades. Si son 2 personas, no. Si son varias, sí. Hubo materias que dieron cada 15 días, otras que no se conectaron nunca, otras que hubo de todo. Nosotros tratamos de establecer, no decimos nada, pero tratamos de cumplir con todos los pedidos y después eran horarios que no íbamos ni a nuestro trabajo y estábamos ahí conectadas para pocas personas, que ni siquiera era productivo, digo, porque tampoco... Lo mismo pasó a la noche pasó igual. Sí, a la noche. no, quizás, Fiorella, sí hay. Sí, nosotros los contestamos. ¿Qué no contestamos algunos? Puede ser, ¿eh? No, los que preguntan sí, si eran por los trabajos que mandaron, todavía no vimos ninguno de los trabajos. Recién ahora, hoy era el tiempo. Fiorella, sí, Yo, decime porque vamos a poner a alguien que se encargue de los correos. Decina. Profes, de las consultas, estoy... de las consultas, las consultas siempre, todos los encuentros, los últimos encuentros que estuvimos, dijimos que los horarios de consulta iban a ser de 5:30 a 6:30 y que siempre se iba a estar, había que entrar a comunidades y ver que iba a estar el link para conectarse. Si no hubo nada, si no hubo ninguna respuesta es porque estuvimos con otras cosas que tienen que ver justamente con la institución, ¿eh? Cuando la institución dice semana de exámenes, no hay ni consulta ni nada. Cuando en la institución está el Congreso, se suspendieron las otras actividades. Eso según a demanda de las obligaciones que nosotros tenemos. Pero sí puede ahora, que por tengamos ejemplo, que estar más atentas a los correos. Ahora, si hay un mail que nos pregunta por consultas, Fiore, nosotros eso lo habíamos dejado claro, sacando a algún estudiante de otros años que igual conocen que históricamente los jueves a las 17:30 teníamos consulta, desde que yo me acuerdo que estábamos en la cátedra. Particularmente con todos los alumnos que vienen de otros años, yo me he conectado, le he respondido y le he dicho, bueno, fíjense entre la comunidad que va a haber un link. Pero lo tomamos, por eso digo, vamos a estar más atentos a los correos. No hago cargo, no me hago cargo. No, está bien, está bien, no.
Está bien, no te preocupes, Fiore. Está bien que nos lo digas. Porque también Profe, hay 2 o 3 que tienen que encargarse de eso y bueno, pasó. profe, ¿puedo hacer una última pregunta para ir Sí. retirándome? Sí. Sobre la exposición del tema, ¿cuántos minutos son? Porque nosotros tenemos el trabajo, tenemos 4 hojas y media, y si no, para ir acortándolo. Miren, ustedes piensen que es un examen virtual, ¿no? Cuando uno ve que son 2 en el grupo o 3, que puede ser el máximo, si una se toma 10 minutos, es una barbaridad, porque la otra tiene otros 10 minutos, fueron 20, y la otra otros 10, es una locura. Entonces, un tema hay que No, prepararlo vamos a de ir manera, acortando. claro, de manera que sea dinámico, que en poco tiempo uno pueda redondear la idea, ¿sí? Igual nosotras estamos viendo que si una se demora mucho, pasamos a la otra, porque de hecho, si bien ustedes tienen que preparar un tema como si las que la escuchan no saben nada de nada, nosotras ya sabemos de lo que ustedes hablan, entonces también podemos cortar y ver. Pero no tiene que ser tan extenso, no te digo los minutos, pero esto también va, hay exámenes que se hacen muy largos y aburridos y otros que tienen una cantidad de cosas que nos dicen en esos 5 minutos que nos resulta interesante escucharlo y lo dejamos, ¿sí? No le contesté. Porque, por ejemplo, nosotras que hablamos cortamente de las otras 2 intervenciones y después hablamos de la sistematización, como que si no podemos solamente generalizar la sistematización. Sí, claro. Solo hablar es de una esa elección. y no hablar de las otras 2, para que No, nos quede más corto el tema. Es Sí. una elección. Claro, perfecto. Después quizás pueda hacer una pregunta también, qué relación encuentran con la otra propuesta o cuál era el objetivo de las otras propuestas, pero no hay problema, que la extensión ni la cantidad de lo que preparen. Sí, lo importante es que a veces nos ha sucedido de que empiezan a hablar y empiezan a hacer toda una introducción tan larga, como por ejemplo sucede con educación popular, que empiezan a contar como así empieza el texto de Núñez, contando todo ese recorrido, que es interesantísimo, todo ese recorrido histórico y las revoluciones, pero nunca llegamos al tema. Entonces generalmente lo cortamos, ustedes se quedaron en algo que no es del trabajo social 2 propiamente, y no llegamos nunca al contenido de esa unidad o de ese tema. ¿Sí? Las cortamos antes porque le queremos empezar a preguntar cosas para ver qué más pueden decir y les cortamos el tema. ¿Sí? Más vale empiecen con lo más importante, déjense lo otro para rellenar. Cuando uno prepara un tema, y como les dice Silvana, lo que es más importante, ¿qué es lo más importante? Porque cuando uno prepara un tema, lo que tiene que saber es qué es lo que quiere decir, porque no nos cuenten un texto. No tiene sentido que nos relaten un texto, ni que nos relaten los audios, ni que nos relaten lo que escribieron, sino lo que nos dicen, para qué nos lo dicen. ¿Sí? Y cuando decimos para qué nos lo dicen es porque está directamente ligado a alguno de los objetivos que nosotros nos propusimos, ¿sí? En cada una de las unidades. Por eso Perfecto. fíjense. Que por ahí no lo tienen en el programa, ¿viste? Eso es otra cosa, porque los Profe, yo objetivos... estaba Ah, eso buscando es otra pregunta. el programa, no está, porque yo lo Programa, busqué y no lo encontré. nunca tuvimos. Sí, bueno, nosotros tenemos un provisorio que yo dije que lo iba a subir y me olvidé. Así que lo voy a poner. Claro, nunca tuvimos un programa tipo, yo Ahora, estuve mientras resumiendo ustedes hablan, lo voy a poner. y Está el cronograma nunca por pude unidad, guiarme. pero no Nos el fuimos guiando los programa. cronogramas nosotras, por ejemplo, para ir preparando ahora al final. Tiene errores, así que después no nos hagan preguntas después por qué es lo que tenemos ahí, ¿eh? Profe, yo tengo una duda respecto más a lo teórico. Con la cuestión de las instituciones, que usted recién cuando estábamos hablando de las 3 modelos de intervención, dijo, les explico más o menos lo que entendí y a ver si lo entendí bien.
bueno, que la cuestión de las instituciones es una vuelta a las instituciones en el modelo de la posreconceptualización para lograr diferentes proyectos con esos tres modelos de intervención. Y la diferencia que hay con la reconceptualización es todo lo que plantea Althusser, que es la cuestión de que las instituciones son funcionales a la cuestión del Estado y que buscan cierta dominación, subordinación al conjunto de la población. ¿Es por ahí la diferencia o no? Creo que sí, pero quiero quedarme más tranquila. En realidad, en la unidad de la unidad 3, bueno, ahora era, sí, sigue siendo la 3, Sí, en la es la 3, sí. es la 3, en la reconceptualización, desde la perspectiva epistemológica y de la teoría, digamos, la matriz que lo sustentaba en ese momento a los trabajadores sociales, estaba mezclado con todas las cuestiones políticas, ideológicas propias de ese momento en América Latina. Podían leer al Althusser y no leer otros teóricos del materialismo histórico, que incluso habían sido anteriores a las presentaciones que hace Althusser dentro de la corriente, dentro de la matriz del materialismo histórico. Cuando leen eso, ellos entienden que Althusser lo que está diciendo que si lo leen, se apropian de la lectura de Althusser y pareciera que interpretan que si nosotros trabajamos en las instituciones, formamos parte de la burguesía, le trabajamos para ellos, a los intereses de la burguesía. Y trabajamos para eso, digamos, como un aparato ideológico de Estado que lo único que hace es ideológicamente dominar, ideológicamente explotar, y digamos, no hay un lugar para el trabajador social ahí adentro. Diferente es en el momento de la cuarta unidad o con... Esto, imagínense que fue, primero que fue un grupo, un movimiento, no fueron todos los trabajadores sociales, fue un movimiento que desde esa perspectiva, no muy clara, más o menos discutida, pensaron y después y fueron armando un poco más sólido de que había que irse de las instituciones para poder trabajar con los sectores populares porque ahí estaba la revolución. La revolución se tenía que hacer por fuera del Estado, porque el Estado lo entendían así, lo entendían de una clase y algo monolítico, algo que estaba en un lugar y que si yo me metiera para hacer la revolución, si no, me quedaba fuera. ¿Sí? Cuando empiezan a aparecer otras lecturas y aparecen otras aperturas, y hay otras ideas de derecho, y aparecen con los movimientos sociales, aparecen otras ideas sobre cómo es cómo circula el poder, cómo se constituye, cómo se piensa una institución. Ya las instituciones también tienen las mismas tensiones que tienen todos los ámbitos de la sociedad y todos los ámbitos del Estado. No está cooptado por una sola clase, puede ser cooptada una institución por otra clase y ahí hacer la lucha, establecerla ahí adentro. Puede ser una trinchera las instituciones, puede pensarse como una trinchera, no hace falta estar afuera. Y las instituciones no están tan alejadas, las instituciones, nosotros somos instituciones dentro de estas clases o grupos o sectores con los que se trabaja. Si se empieza a ver como una idea más transversal. Y esto viene de otro teórico del materialismo dialéctico, que es Gramsci, que piensa dentro de la misma corriente, dentro de los mismos objetivos, dentro de la misma matriz, piensa estos espacios como posibles con el mismo objetivo de revolución y los mismos objetivos de los derechos de los trabajadores, el proletariado, la clase proletaria, puede pensarse que la sociedad, el Estado la cruza a la sociedad y la cruza con estas instituciones. Y otro de los teóricos que ayudan a pensar las instituciones es a otros autores que están dentro de la unidad, la Passad, Leuroux, ¿sí? Que lo que plantean que no son cosas estáticas, no es un edificio, no es un lugar, sino es una relación, ¿sí? Que hay cosas estáticas, hay cosas que... ahí dice una profe que ya está, ¿sí? ¿Se entiende? Estas cosas no son de un día para otro. Un día se levantaron y dijeron, volvamos a las instituciones, volvamos todo porque esto es nuestro lugar. Son movimientos que se van progresivos, ¿sí? Incluso en la reconceptualización había otros trabajadores sociales que se quedaron en las instituciones. No es que todos se fueron.
y se vació el Estado de trabajadores sociales, ¿sí? Pero bueno, los que quedaron o que tuvieron alguna relación empezaron a pensar de otro modo, ¿sí? Y nos fuimos incorporando dentro de los proyectos, dentro de los programas, con otra perspectiva, porque había otro Estado además. Seguía siendo Estado capitalista, seguía siendo Estado burgués, pero un Estado ampliado, ¿sí? Donde la burguesía y el proletariado luchan también dentro del Estado. Y el Estado pensado como institución, como sociedad civil, todo atravesado. ¿Se entiende? Sí, Sí, profe, es muchas re gracias. interesante. Sí, ahí me quedó mucho más claro. ¿Sí? Re interesante. Lo que pasa es que esta sistematización, que quizás el origen estaba como propuesta, ¿no? La propuesta es alternativa de intervención, estaba pensada más en los sectores populares. Ahora la idea con el advenimiento de la democracia es poder llevar esta propuesta al interior de las instituciones y ahí dar batalla, ¿sí? Es como de llevar esa producción de conocimiento, entre comillas, que se produce con los sectores populares, con el trabajo que se hizo en esa comunidad, las necesidades, los reclamos, sistematizado, ordenado, reflexivamente, llevarlo al interior de las instituciones y plantear ahí la discusión. ¿Sí? Plantear ahí esa relación de fuerza que permita que quizás muchas de las necesidades planteadas por los sectores populares puedan transformarse, de instituyente, ahí está la relación, puedan transformarse en una política, en un programa, ¿sí? Que el Estado pueda tomar, y ahí es en donde las relaciones de fuerza se van, ¿sí? La balanza se va torciendo. Por momento pareciera que pierden, pareciera que quedan más subordinados, por momento van ganando alguna lucha. Sí, profe, ahí está. ¿Sí? Muchas gracias. Muchas gracias. Pero está buenísimo, el tema de instituciones sería genial que podamos trabajarlo más también, es re interesante. Sí. Bien. ¿Algo más? Ay, yo no vi que escribieron en el chat, no sé si ustedes... No, Dayan... ¿escribieron Ah, algo? no, pensé que las que habían escrito eran las chicas, pero... Yo escribí. Rocío, me parece que no hablaste. No, Ah, bien, perdón si se bien, bien. escucha mucho barullo, No, que estoy en el trabajo. Yo, la pregunta, capaz me voy muy atrás, pero es sobre la unidad 1. Quería saber, por lo extensa, más o menos en qué basarme, o sea, si estudiar así los conceptos, te preguntan, bueno, las distinciones entre intervención